Mary Wollstonecraft y Condorcet. La ilustración feminista que molestó a todos. Introducción. Imaginen un momento en la historia donde la razón y la libertad no eran meros conceptos abstractos, sino las nuevas deidades que prometían guiar a la humanidad hacia una era de progreso sin precedentes. Un tiempo donde se proclamaba a los cuatro vientos la igualdad universal, la fraternidad entre los hombres y los derechos inalienables del ser humano. Era el siglo XVIII, el siglo de las luces, un tiempo de efervescencia intelectual sin precedentes, un torbellino de ideas que prometían romper con las cadenas del pasado feudal, derribar monarquías absolutas, desafiar dogmas religiosos milenarios y construir un futuro basado en la luz del conocimiento, la autonomía individual y la justicia para todos. Filósofos, científicos, enciclopedistas y revolucionarios soñaban con una humanidad liberada de la ignorancia, la superstición y la tiranía, capaz de forjar su propio destino. Pero, en este contexto de optimismo racional y fervor revolucionario que conocemos como la Ilustración, puede surgir un feminismo que no solo cuestione, sino que desafíe radicalmente los cimientos de esa misma era, revelando sus contradicciones más profundas y sus puntos ciegos más flagrantes? ¿Podría la voz de la razón, tan celebrada como el faro de la verdad, ser también la voz del prejuicio y la exclusión cuando se trataba de la mitad de la población, de las mujeres? La respuesta a esta pregunta, que a primera vista podría parecer una paradoja irresoluble, es un rotundo sí, y sus nombres son Marie Jeanne Antoine Nicolas de Caritat, Marqués de Condorcet, y Mary Wollstonecraft. Dos figuras extraordinarias, visionarias y valientes, separadas por el Canal de la Mancha, por las barreras geográficas, culturales y lingüísticas, por los distintos ritmos de sus revoluciones, pero unidas por una visión audaz, por una convicción inquebrantable en la universalidad de la razón y, para su tiempo, escandalosa. La de una ilustración que debía ser verdaderamente universal, una que no dejara a nadie atrás en su promesa de libertad y progreso, incluyendo a la mitad de la humanidad que sistemáticamente había sido relegada al ámbito privado, al silencio, a la invisibilidad social y política, y a una ciudadanía de segunda clase. Aquí reside la provocación central de nuestro tema, la paradoja fundamental que ambos pensadores se atrevieron a señalar con una lucidez asombrosa, una paradoja que aún hoy nos resuena y nos obliga a la autocrítica. Mientras los ilustrados, esos autoproclamados faros de la razón y el progreso, los arquitectos de un nuevo orden social basado en principios universales, proclamaban la igualdad, la fraternidad y la libertad como principios universales e inalienables para todos los seres humanos. En la práctica, de forma sistemática y a menudo con justificaciones pseudocientíficas, biológicas o basadas en la tradición y el prejuicio, excluían de manera explícita y consciente a la mitad de la humanidad, a las mujeres. Esta ceguera autoimpuesta, esta inconsistencia flagrante entre la teoría y la práctica, entre el ideal abstracto de la universalidad y la realidad social de la exclusión, entre la retórica de la igualdad y la aplicación selectiva de los derechos, es el punto de partida para explorar cómo Condorcet y Wollstonecraft, cada uno a su manera y desde sus respectivos contextos sociopolíticos y culturales, se atrevieron a señalar la hipocresía de su tiempo, a desenmascarar las limitaciones de una razón que se decía universal pero que aplicaba excepciones arbitrarias y convenientes, sentando así las bases de un feminismo moderno que aún hoy nos interpela, nos desafía y nos obliga a examinar nuestras propias contradicciones y los límites de nuestras concepciones de la igualdad y la justicia. Sus voces no fueron cómodas para el statu quo, no fueron un coro armonioso que celebraba el consenso, sino un eco disonante, una nota discordante en el coro hegemónico de la razón masculina, un recordatorio incómodo de que la verdadera universalidad aún estaba por construirse, que los ideales de la Ilustración estaban incompletos, que la promesa de la libertad era parcial y que la revolución de la razón debía extenderse a todos los rincones de la sociedad, incluyendo las relaciones más íntimas, las estructuras familiares y las dinámicas de poder entre los sexos. Su valentía consistió en aplicar la misma lógica ilustrada, la misma exigencia de coherencia racional, que sus contemporáneos utilizaban para derribar tiranías, a un problema que ellos preferían ignorar o justificar. Capítulo 1. Condorcet. Un ilustrado poco común. Comencemos nuestro viaje intelectual con el Marqués de Condorcet, una figura que, incluso entre los gigantes de la Ilustración francesa como Voltaire, el gran polemista, Rousseau, el pensador de la voluntad general, o Diderot, el arquitecto de la enciclopedia, se destaca por su singularidad, su implacable coherencia lógica y su radicalismo visionario en la aplicación de los principios ilustrados. Nacido en 1743 en Ribemont, Francia, Marie Jeanne Antoine Nicolas de Caritat,
Marqués de Condorcet, fue mucho más que un pensador de gabinete, un teórico aislado de la realidad. Fue un matemático brillante, autor de trabajos fundamentales sobre probabilidad y cálculo que le valieron el reconocimiento de las academias científicas de toda Europa, demostrando una mente analítica y rigurosa. Un filósofo incisivo que aplicaba la razón a todos los ámbitos de la vida humana, desde la moral y la ética hasta la política y la economía, siempre buscando la máxima utilidad y justicia. Un político comprometido que participó activamente en la Revolución Francesa, siendo diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, y un redactor clave de la Constitución girondina de 1793, donde defendió principios democráticos avanzados. Además, fue un visionario de la educación pública, proponiendo un sistema laico, universal, gratuito y basado en la meritocracia mucho antes de que fuera una realidad en Francia, un sistema diseñado no solo para erradicar la ignorancia, sino para fomentar el pensamiento crítico, la autonomía individual y la participación ciudadana en todos los ciudadanos, sin distinción de origen. Miembro de la prestigiosa Academia Francesa de Ciencias y de la Academia Francesa, Condorcet encarnaba el ideal ilustrado de la razón al servicio del progreso humano, creyendo firmemente en la perfectibilidad indefinida de la humanidad a través del conocimiento, la educación y la eliminación de los prejuicios, la superstición y la tiranía. Fue un ferviente defensor de la Revolución Francesa, viendo en ella la oportunidad de construir una sociedad radicalmente nueva, basada en la razón, la justicia y los derechos naturales de todos los individuos, sin distinción de nacimiento, fortuna o condición social. Sin embargo, a diferencia de la inmensa mayoría de sus compañeros revolucionarios y de los pensadores ilustrados de su época, su visión de la igualdad no se detuvo en la puerta de las diferencias de sexo, ni se dejó llevar por prejuicios arraigados, por la conveniencia política o por el miedo a subvertir el orden social tradicional. Su compromiso inquebrantable con la razón y la lógica lo llevó más allá de los límites de su propio tiempo, anticipando debates que solo se harían centrales siglos después y que aún hoy nos desafían. Los principios clave de su pensamiento, que formaban un sistema coherente, riguroso y profundamente humanista, eran la razón, la igualdad universal y la educación como el motor indispensable del progreso social y moral. Condorcet creía que la razón era una facultad humana universal, una capacidad inherente a todos los individuos, sin excepción, no limitada por el sexo, la raza, la clase social o la nacionalidad. Para él, la capacidad de razonar era la base de la moralidad, de la autonomía individual y de la dignidad humana. Si la razón era universal, entonces los derechos que de ella se derivaban, los derechos naturales a la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión y la participación política también debían serlo, aplicables a todos sin distinción ni discriminación alguna. Esta lógica implacable, despojada de sentimentalismos, de apelaciones a la tradición, a supuestas leyes naturales que justificaban la desigualdad o argumentos basados en la sensibilidad femenina como excusa para la exclusión, lo llevó a una conclusión que pocos se atrevían a pronunciar en voz alta en el siglo XVIII. Las mujeres debían tener exactamente los mismos derechos políticos que los hombres, incluyendo el derecho a votar, a ser elegidas para cargos públicos y a participar plenamente en la vida pública, en la toma de decisiones que afectaban a la nación. Su argumento era una extensión directa, ineludible y necesaria de los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano a la que él mismo había contribuido, revelando sus inconsistencias. Fue en 1790, en plena efervescencia revolucionaria, cuando los ideales de libertad, igualdad y fraternidad inundaban las calles de París y se debatían apasionadamente en las asambleas y los clubes políticos, que Condorcet publicó su audaz ensayo sobre la admisión de las mujeres al derecho de ciudadanía. Sur les admission des femmes au droit de cité. En este texto, que resonó como un trueno en el silencio de la exclusión femenina y que fue un acto de valentía intelectual y moral, Condorcet argumenta de manera contundente y sistemática que la exclusión de las mujeres de los derechos políticos era una violación flagrante de los principios de la razón y la justicia que la propia Revolución Francesa estaba proclamando con tanta vehemencia en sus declaraciones de derechos. Su argumento no se basaba en sentimentalismos, en la sensibilidad femenina o en el rol tradicional de la mujer en la familia, sino en la capacidad racional de las mujeres para deliberar, para formarse una opinión informada, para ejercer su juicio crítico y para participar activamente en la vida pública y en el gobierno. Desmontó uno por uno los argumentos comunes de la época que intentaban justificar la inferioridad femenina, que las mujeres eran demasiado emocionales para la política, que su lugar natural era el hogar y que la política las corrompería, o que no tenían la capacidad intelectual para comprender los asuntos de Estado.
Afirmaba que si se les negaba el voto y el acceso a cargos públicos, se les estaba privando de un derecho fundamental basado en su condición de seres racionales y morales, y se estaba empobreciendo a la sociedad en su conjunto al desaprovechar su talento, su perspectiva y su contribución potencial al bien común. Su argumento era simple, directo y demoledor en su lógica. Si los hombres poseen derechos naturales por el mero hecho de ser seres racionales, ¿por qué las mujeres, también dotadas de razón, no habrían de poseerlos? La única razón para su exclusión, concluía, era el prejuicio arraigado, la costumbre ciega, la tiranía de la fuerza sobre la razón y la perpetuación de un poder masculino injustificado que se beneficiaba de la ignorancia y la sumisión femenina. No había argumento racional que pudiera sostener la exclusión. ¿Por qué fue este ensayo tan revolucionario y por qué generó tal incomodidad y rechazo en un momento de supuesta apertura y progreso? Porque en un momento en que incluso los más progresistas de la Ilustración y de la Revolución justificaban la exclusión femenina basándose en supuestas diferencias naturales, la debilidad física o mental de las mujeres, su supuesta incapacidad para la abstracción o la política, su rol biológico como madres, su presunta inestabilidad emocional, o en el rol social natural de la mujer en el hogar, su destino era ser esposa y madre, no ciudadana, y su influencia debía limitarse a la esfera privada. Condorcet aplicó la lógica ilustrada de la universalidad de la razón hasta sus últimas consecuencias, sin concesiones, sin excepciones y sin miedo a las implicaciones sociales o a la subversión del orden patriarcal milenario. Su propuesta no era solo teórica, un mero ejercicio intelectual, implicaba una reestructuración radical de la sociedad y la política, una verdadera revolución dentro de la revolución, que desafiaba el orden patriarcal milenario y las bases mismas de la organización familiar y social. Y precisamente por eso fue tan molesto y tan subversivo para el orden establecido, incluso para aquellos que se consideraban a sí mismos revolucionarios y defensores de la igualdad. Sus ideas fueron recibidas con incredulidad, con burla, con desdén e incluso con abierta hostilidad por la mayoría de sus contemporáneos, incluidos muchos jacobinos que, si bien defendían con fervor la igualdad entre los hombres y el fin de los privilegios aristocráticos, se negaban categóricamente a extenderla a las mujeres, a quienes veían como una amenaza al orden republicano, a la moralidad pública y a la estabilidad familiar. Se le acusó de ser un soñador utópico, de ir contra la naturaleza, de querer subvertir el orden social y de ser un peligro para la estabilidad de la nación. La revolución, que había prometido tanto en nombre de la razón y la libertad, se mostró reacia a aplicar sus propios principios a las mujeres, revelando sus propios límites, sus prejuicios arraigados y la persistencia de una mentalidad patriarcal que no estaba dispuesta a ceder su poder y sus privilegios. La ironía de su destino es amarga y trágica. Condorcet, el defensor incansable de la razón y los derechos humanos universales, fue perseguido durante el brutal terror jacobino por sus posturas moderadas y su oposición a la pena de muerte, y murió en prisión en 1794, en circunstancias aún no del todo claras. Posiblemente por suicidio para evitar la guillotina y la deshonra pública, un mártir de los mismos ideales de libertad y justicia que había defendido con tanta pasión y lucidez. Su visión de una república verdaderamente igualitaria, que incluyera a las mujeres como ciudadanas plenas con todos los derechos, quedó en el olvido durante décadas, eclipsada por la vorágine revolucionaria, la reacción conservadora y la consolidación de un orden social que aún excluía a las mujeres de la esfera pública y política. Capítulo 2. Mary Wollstonecraft. Vindicación a la razón femenina. Cruzando el Canal de la Mancha, en la efervescente pero más conservadora Inglaterra de finales del siglo XVIII, encontramos a Mary Wollstonecraft, una figura igualmente audaz y, si cabe, aún más desafiante para la sociedad de su tiempo, no solo por sus ideas sino por su propia vida poco convencional y su feroz independencia personal. Nacida en Londres en 1759 en una familia de clase media venida a menos, Wollstonecraft fue una escritora prolífica, novelista, ensayista, periodista, una filósofa autodidacta y una educadora innovadora que vivió una vida marcada por la lucha constante por la independencia personal y la justicia social, tanto para sí misma como para otras mujeres. A diferencia de Condorcet, que provenía de la aristocracia y tuvo acceso a una educación formal de primer nivel en las mejores instituciones, Mary experimentó de primera mano las severas limitaciones impuestas a las mujeres de clase media sin fortuna. La dependencia económica absoluta de los hombres, padres, hermanos, maridos. La falta casi total de acceso a una educación formal de calidad, más allá de la formación para el hogar y las artes femeninas superficiales, y la limitación estricta a roles domésticos o, en el mejor de los casos,
de institutriz o maestra privada con escaso reconocimiento y salario. Su experiencia vital, su frustración ante estas barreras, su observación de la miseria y la ignorancia femeninas en todos los estratos sociales, y su propia lucha por sobrevivir dignamente y mantener a su familia la llevaron a una comprensión visceral y profunda de la opresión femenina, no como una abstracción teórica, sino como una realidad palpable, dolorosa y sistemática que limitaba la vida de millones de mujeres y les impedía desarrollar su pleno potencial humano. Esta experiencia personal dotó a su filosofía de una fuerza, una autenticidad y una urgencia inigualables, diferenciándola de los teóricos más abstractos. En 1792, en un momento de intensos debates políticos y filosóficos en Europa, con la Revolución Francesa en pleno apogeo y las ideas de derechos humanos circulando ampliamente, y en respuesta directa a la hipocresía de los derechos del hombre proclamados por la Revolución Francesa que, en la práctica, excluían a las mujeres, Wollstonecraft publicó su obra cumbre, Vindicación de los derechos de la mujer, A Vindication of the Rights of Woman. Este libro no era un tratado frío y académico, escrito desde la distancia de la Torre de Marfil o el Salón Intelectual, sino un manifiesto apasionado, un grito de indignación moral y una crítica mordaz a la sociedad patriarcal que mantenía a las mujeres en un estado de ignorancia y dependencia, privándolas de su dignidad, de su autonomía moral y de su potencial humano. Era una obra que combinaba la fuerza de la razón y el argumento lógico con la vehemencia de la emoción y la pasión por la justicia, apelando tanto al intelecto como al corazón de sus lectores, buscando no solo convencer, sino también conmover y movilizar. Sus críticas más feroces se dirigían a pensadores influyentes de su propio tiempo, como Jean-Jacques Rousseau, cuya obra Emilio, o de la educación, 1762, había propuesto un modelo educativo para las niñas, ejemplificado en el personaje de Sofía, que debía centrarse únicamente en complacer a los hombres, en prepararlas para el rol de esposas y madres sumisas, cultivando la debilidad física, la sentimentalidad excesiva y la obediencia ciega en lugar de la razón, el pensamiento crítico y la fortaleza moral. Rousseau argumentaba que las mujeres eran naturalmente diferentes y que su educación debía reforzar esas diferencias para que fueran complementarias al hombre, no iguales. Wollstonecraft argumentaba con vehemencia que las mujeres no eran inherentemente inferiores a los hombres en capacidad intelectual o moral, como sostenían muchos de sus contemporáneos que justificaban la desigualdad. Por el contrario, su aparente debilidad, frivolidad y superficialidad eran el resultado directo de una educación deficiente, de la falta de oportunidades para desarrollar su mente y de las restricciones sociales que les impedían desarrollar plenamente su razón y su juicio crítico. Ella veía a las mujeres como seres racionales, dotados de la misma capacidad para la virtud y la autonomía moral que los hombres, y capaces de contribuir significativamente a la sociedad si se les daba la oportunidad y las herramientas adecuadas. Su defensa de la educación racional para las mujeres era el pilar fundamental de su propuesta, la clave para su emancipación y para que pudieran convertirse en ciudadanas virtuosas. No se trataba de enseñarles a ser hombres o de borrar las diferencias entre los sexos, sino de enseñarles a ser seres humanos plenos, ciudadanos responsables, capaces de pensar por sí mismas, de ser moralmente autónomas, de ganarse la vida con dignidad y de ejercer su juicio crítico en todos los ámbitos de la vida, tanto públicos como privados. Una mujer educada, argumentaba, no solo sería una mejor esposa y una mejor madre, criterios que la sociedad patriarcal valoraba y que ella usaba estratégicamente para hacer su argumento más palatable, sino, sobre todo, una mejor ciudadana, capaz de participar activamente en la vida pública, de contribuir al progreso de la nación y de formar a sus hijos como ciudadanos virtuosos e ilustrados, rompiendo así el ciclo de la ignorancia y la sumisión. ¿Cómo se adelantó a su tiempo? Wollstonecraft no solo abogó por la educación formal para las mujeres, incluyendo el acceso a las mismas materias que los hombres, matemáticas, filosofía, ciencias, historia, política, economía, sino que también defendió la coeducación, niños y niñas educados juntos en escuelas públicas para fomentar el respeto mutuo y la igualdad desde la infancia, rompiendo con los estereotipos de género, la independencia económica femenina, que las mujeres pudieran tener profesiones dignas, como médicas, abogadas, empresarias, escritoras o maestras, y no depender exclusivamente de un marido o de la caridad familiar, y la participación de las mujeres en la vida pública y política, aunque de forma menos detallada que Condorcet, su enfoque era más en las bases morales y educativas de la ciudadanía. Su visión de la mujer como un ser racional, autónomo y con derechos inalienables, y no como un mero apéndice del hombre, un objeto de belleza y placer, o una simple reproductora,
fue radical y subversiva en una época en que la mayoría de los pensadores, incluso los ilustrados, consideraban natural y deseable la subordinación femenina. Su obra fue recibida con escándalo, desaprobación y burlas por muchos, que la tildaron de llena con faldas o filósofa de los derechos de las mujeres con desprecio, intentando deslegitimarla y silenciar su voz. Sin embargo, también inspiró a un pequeño círculo de reformadores y sentó las bases para el movimiento feminista posterior, convirtiéndose en un texto fundacional y un clásico indispensable del pensamiento feminista. Mary Wollstonecraft murió en 1797, poco después de dar a luz a su hija Mary Shelley, la futura autora de Frankenstein, dejando un legado que solo sería plenamente reconocido y valorado mucho después de su muerte, en el siglo XIX y XX, pero cuya semilla ya estaba plantada y germinaría con fuerza en las futuras generaciones de feministas y luchadoras por la igualdad, demostrando que las ideas, una vez sembradas, tienen un poder transformador. Capítulo 3. Aliados o paralelos. Coincidencia sin encuentro. Resulta fascinante y, a la vez, un tanto irónico que Condorcet y Wollstonecraft, dos de los más fervientes y lúcidos defensores de la igualdad de género en el corazón mismo de la Ilustración, nunca se conocieran en persona. Sus vidas transcurrieron en paralelo, separadas por el Canal de la Mancha y por las convulsiones políticas de sus respectivas naciones, la Revolución Francesa en un caso, con su radicalismo, su violencia y sus cambios abruptos y sangrientos, y la más gradual evolución social en Inglaterra, con sus reformas más lentas y su mayor conservadurismo social y político. Pero sus ideas convergieron de manera asombrosa, casi como si hubieran estado dialogando a distancia a través de los principios compartidos de la razón y la búsqueda de la justicia universal. Ambos compartieron la misma época de efervescencia revolucionaria, un periodo de profundos cambios políticos, sociales y filosóficos, de cuestionamiento de la autoridad establecida y de una fe inquebrantable en la razón humana como la clave para el progreso social y la emancipación de la humanidad de las cadenas de la tradición, la ignorancia y la superstición. Las ideas comunes que los unían eran fundamentales para una Ilustración verdaderamente universal y coherente, una que no se detuviera ante las barreras del sexo o cualquier otra forma de discriminación. Ambos defendieron la ciudadanía plena para las mujeres, lo que implicaba el derecho al voto, a ser elegidas para cargos públicos y a participar activamente en la toma de decisiones políticas, algo impensable y radical para la inmensa mayoría de sus contemporáneos, incluso para los más ilustrados y revolucionarios, que veían la política como un dominio exclusivamente masculino y la participación femenina como un peligro para el orden público. Creían firmemente en la igualdad de derechos para hombres y mujeres, no como una concesión graciosa o un privilegio otorgado por la buena voluntad de los hombres, sino como una consecuencia lógica e ineludible de la universalidad de la razón, que no distingue entre sexos y que es la base de la dignidad humana y de la capacidad de juicio moral. La educación era para ambos la herramienta fundamental y más poderosa para alcanzar esta igualdad, no solo para las mujeres, sino para toda la humanidad, como medio para desarrollar la razón, la virtud cívica, la autonomía individual y la capacidad de contribuir al bien común. Veían la ignorancia, especialmente la impuesta a las mujeres, como la principal causa de la opresión y la perpetuación de la desigualdad, y la educación como la luz que disipa las sombras del prejuicio y la superstición. Y, por supuesto, ambos eran hijos genuinos de la razón ilustrada, creyendo en la capacidad humana para mejorar la sociedad, para erradicar la injusticia y para construir un futuro más justo a través del conocimiento, la crítica racional y la aplicación de principios universales. Condorcet, como matemático, confiaba en la lógica deductiva y la evidencia empírica para demostrar la irracionalidad de la exclusión femenina. Wollstonecraft, como moralista y educadora, en la capacidad de la razón para discernir la virtud y la justicia, y para guiar la acción moral. Más allá de estos puntos, ambos también compartían un compromiso con la abolición de la esclavitud y la reforma penal, demostrando una visión amplia y consistente de la justicia y los derechos humanos. Sus principios no eran aislados, sino parte de una visión integral de una sociedad justa. Sin embargo, también existían diferencias notables que reflejaban sus personalidades, sus contextos y sus enfoques específicos, lo que enriquece su legado. El tono de Condorcet era más abstracto, racional, desapasionado y argumentativo, propio de un filósofo y matemático que apelaba a la lógica universal y a la demostración rigurosa. Su ensayo era un tratado político formal, estructurado con argumentos impecables y una prosa clara y concisa, buscando convencer a través de la fuerza innegable de la razón. El tono de Wollstonecraft, en cambio, era más apasionado, moralista,
a veces incluso autobiográfico y lleno de una indignación palpable, reflejando su experiencia vivida de la opresión y su profunda empatía por el sufrimiento femenino. Su vindicación era un grito desde el corazón, una exhortación moral y un llamado a la acción que buscaba despertar la conciencia y movilizar a las mujeres. El contexto cultural también era distinto. Condorcet operaba en la Francia revolucionaria, donde la teoría política radical estaba en el aire y se debatía abiertamente en los clubes y asambleas, aunque no siempre se aplicara a las mujeres en la práctica. Existía una mayor tolerancia a la discusión de ideas radicales. Wollstonecraft, en la Inglaterra más conservadora y puritana, luchaba contra una sociedad que aún se aferraba a jerarquías sociales y de género más rígidas y tradicionales, donde sus ideas eran vistas como una amenaza directa al orden familiar, a la moralidad y a la estabilidad social, lo que le valió ataques personales feroces y una reputación controvertida. El alcance político de sus propuestas variaba ligeramente. Condorcet se centró explícitamente en los derechos políticos y la ciudadanía, abogando por la participación directa en el gobierno y la representación femenina, con una visión más institucional y legal. Wollstonecraft abordó una gama más amplia de reformas sociales y morales, incluyendo la educación universal para ambos sexos, la reforma del matrimonio para hacerlo más equitativo y basado en la amistad y el respeto mutuo, la independencia económica femenina y la crítica a la frivolidad y la superficialidad impuestas a las mujeres, aunque sin descuidar la dimensión política como base de todas estas reformas. Sus enfoques se complementaban. Condorcet desde la teoría política abstracta y la jurisprudencia, Wollstonecraft desde la experiencia moral, la pedagogía y la crítica social. ¿Por qué se suelen estudiar por separado, a pesar de sus sorprendentes coincidencias y de la complementariedad de sus argumentos? En parte, se debe a las divisiones disciplinares en la academia: historia de la filosofía, estudios de género, historia política, literatura comparada, que tienden a compartimentalizar el conocimiento y a crear silos intelectuales, impidiendo una visión holística y transdisciplinar. También influyen las narrativas nacionales que tienden a privilegiar a sus propios pensadores y a construir genealogías intelectuales aisladas, ignorando las conexiones transnacionales y el diálogo implícito entre diferentes culturas y movimientos. Además, la complejidad de sus obras y la radicalidad de sus ideas hacen que a menudo se les encasille en categorías específicas: Condorcet como ilustrado, Wollstonecraft como feminista temprana, perdiendo de vista la sinergia de su pensamiento y su mutua relevancia. Pero al unirlos, al leerlos en diálogo, al reconocer sus puntos de encuentro y sus divergencias, revelamos una corriente subterránea y poderosa de feminismo ilustrado que desafió las normas de su propio tiempo y que, a pesar de ser minoritaria y a menudo silenciada, fue la chispa que encendió el fuego de la lucha por la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Un fuego que aún arde hoy. Su estudio conjunto nos permite comprender mejor la Ilustración como un proyecto inacabado, con sus propias tensiones internas, y sus potencialidades emancipadoras que trascendieron las intenciones de muchos de sus propios defensores. Capítulo 4. Feminismo ilustrado. ¿Contradicción o fundamento? La Ilustración, con su énfasis en la razón, la libertad y los derechos naturales, se presentó a sí misma como la era de la emancipación humana, un faro que disiparía las tinieblas de la ignorancia, la superstición y la tiranía. Sus pensadores proclamaban la universalidad de la razón y la dignidad inherente a todo ser humano, sentando las bases de las democracias modernas y los derechos humanos tal como los conocemos. Sin embargo, aquí reside una de sus mayores y más incómodas paradojas, una contradicción que ha sido objeto de intensa crítica por parte de las feministas posteriores y que revela los límites de su propia visión. Mientras proclamaba los derechos del hombre como universales e inalienables, aplicables a todos los seres humanos por el mero hecho de ser racionales, la inmensa mayoría de sus pensadores más influyentes, incluidos algunos de sus más grandes exponentes como Jean-Jacques Rousseau, quien relegaba a la mujer a un rol puramente doméstico y emocional, argumentando que su educación debía estar orientada a complacer al hombre y a servirle, no a desarrollar su autonomía intelectual. Immanuel Kant, quien consideraba que la razón femenina era diferente y menos apta para la filosofía o la política, y que las mujeres debían permanecer en el ámbito de lo bello y no de lo sublime, es decir, en la esfera de la estética y no de la moral universal o la política, o John Locke, cuyas teorías sobre la propiedad y la ciudadanía no contemplaban a las mujeres como sujetos políticos plenos, sino como parte de la propiedad del varón, excluían explícitamente a las mujeres de la esfera pública, de la plena ciudadanía y de la capacidad de ejercer esos mismos derechos que tan vehementemente defendían para los hombres. Para ellos, los derechos del hombre literalmente significaban los derechos de los varones,
los hombres adultos, blancos y propietarios. Las mujeres eran consideradas seres emocionales, irracionales o demasiado frágiles para la política, destinadas por naturaleza al ámbito doméstico, a la reproducción de la especie y al cuidado de la familia, lejos de las complejidades y el rigor de la vida pública. La razón era una facultad intrínsecamente masculina, asociada a la objetividad y la universalidad, la emoción, la intuición y la sensibilidad, atributos femeninos que las inhabilitaban para la vida pública y para la deliberación racional, perpetuando así una división sexual del trabajo y del pensamiento que mantenía el orden patriarcal. Wollstonecraft y Condorcet fueron las excepciones notables, las voces disidentes que se atrevieron a señalar esta contradicción flagrante, esta omisión o ceguera en el corazón mismo del proyecto ilustrado, una falla lógica y moral que socavaba su propia pretensión de universalidad. Condorcet, desde su lógica matemática implacable y su fe inquebrantable en la universalidad de la razón, argumentó que la exclusión femenina era una tiranía irracional, una inconsistencia que deslegitimaba los propios principios de la revolución y que no podía sostenerse ante un examen riguroso de la verdad. Para él, la razón no podía ser parcial. Si era universal, debía aplicarse a todos. Wollstonecraft, desde su experiencia vivida de la opresión y su pasión por la justicia, la denunció como una forma de esclavitud moral y social, una negación de la dignidad humana de la mujer y una barrera insuperable para su desarrollo pleno como ser humano. Ambos insistieron en que la universalidad de la razón implicaba, de manera ineludible, la universalidad de los derechos, sin importar el sexo. Su feminismo ilustrado no era, por tanto, una contradicción interna al proyecto ilustrado, un elemento ajeno que lo desvirtuara, sino, por el contrario, una aplicación coherente y radical de los principios fundacionales de la Ilustración, llevándolos a su conclusión lógica más justa y verdaderamente universal. Ellos no inventaron nuevos principios, sino que exigieron que los principios ya existentes, libertad, igualdad, razón, derechos naturales, fueran aplicados de manera consistente a todas las personas, sin excepción, revelando así la hipocresía de una Ilustración que se negaba a verse a sí misma en el espejo. ¿Se puede rescatar un feminismo ilustrado para el siglo XXI? A pesar de sus limitaciones históricas, como la falta de un análisis profundo de clase o raza en Wollstonecraft, que se centraba más en las mujeres de clase media, o la visión a veces eurocéntrica de Condorcet, que no siempre contemplaba la diversidad cultural y las particularidades de las mujeres no occidentales. Sus principios fundamentales siguen siendo poderosos y relevantes en las luchas contemporáneas. La creencia en la razón humana como base para la igualdad de todos los seres humanos, la defensa de la educación como herramienta indispensable de empoderamiento individual y colectivo, y la crítica a toda forma de autoridad arbitraria, de prejuicio o de tradición que limite la libertad y el desarrollo humano, son pilares que aún resuenan con fuerza en las luchas contemporáneas por la justicia social y la igualdad. Rescatar este feminismo implica reconocer su valor fundacional y su carácter pionero, su valentía al desafiar el statu quo de su tiempo, sin ignorar las críticas posteriores que han enriquecido y complejizado el pensamiento feminista, haciéndolo más inclusivo, matizado y capaz de abordar la diversidad de experiencias y opresiones. Desde el siglo XX, el feminismo ha evolucionado significativamente y ha sometido a la Ilustración a un escrutinio riguroso, revelando sus puntos ciegos, sus sesgos y sus limitaciones históricas. Simone de Beauvoir, con su monumental obra El segundo sexo, 1949, criticó cómo la mujer ha sido construida como el otro en la filosofía occidental, una alteridad que define al hombre como la norma y alinea a la mujer con la inmanencia y la naturaleza, pero también reconoció la importancia de la autonomía, la libertad individual y la trascendencia como caminos para la liberación femenina, conceptos con claros ecos ilustrados. Judith Butler, con su concepto de performatividad del género en disputa, 1990, cuestionó la idea de una mujer universal y la esencialidad del género mismo, llevando la deconstrucción ilustrada a sus límites al mostrar cómo el género es una construcción discursiva que se materializa a través de la repetición de normas, desafiando la distinción simple entre sexo y género y abriendo el camino a las identidades no binarias. Nancy Fraser, por su parte, ha criticado la Ilustración por su énfasis excesivo en el reconocimiento, derechos individuales y culturales, sin abordar adecuadamente la redistribución, justicia económica y social, señalando las limitaciones de un feminismo puramente liberal que no cuestiona las estructuras económicas de desigualdad y explotación, y que a menudo ignora las necesidades materiales de las mujeres. Estas críticas posteriores no anulan el legado de Wollstonecraft y Condorcet, sino que lo complejizan, lo enriquecen y lo sitúan en una genealogía más amplia y dinámica,
mostrándonos que la lucha por la igualdad es un proceso continuo, multifacético y en constante evolución que se construye sobre los hombros de gigantes. Incluso aquellos que no vieron todas las implicaciones de sus propias ideas o que no pudieron liberarse completamente de los prejuicios de su tiempo. Su trabajo nos invita a una reflexión constante sobre cómo los ideales de la Ilustración pueden ser tanto una fuente de liberación como de nuevas formas de exclusión si no se aplican con una vigilancia crítica y una conciencia de las intersecciones de poder y privilegio. Capítulo 5. Legado incómodo pero necesario. El legado de Mary Wollstonecraft y Condorcet es incómodo precisamente porque nos obliga a confrontar las contradicciones fundacionales de la Ilustración, el momento que dio origen a la modernidad y a muchos de nuestros ideales actuales sobre los derechos humanos, la democracia y la razón. Nos fuerza a reconocer que los grandes proyectos emancipatorios a menudo contienen sus propias limitaciones, sus puntos ciegos y sus sesgos inherentes. Pero, a pesar de esa incomodidad, es un legado absolutamente necesario para comprender de dónde venimos en la lucha por la igualdad y hacia dónde debemos ir, para no repetir los errores del pasado y para seguir construyendo un futuro más justo. Sus ideas siguen siendo revolucionarias hoy porque la lucha por la igualdad de género está lejos de haber terminado en el mundo. En pleno siglo XXI, en muchos lugares del mundo, las mujeres y las niñas aún luchan por el derecho fundamental a la educación, especialmente en regiones donde el acceso es limitado o peligroso, o donde la educación femenina es desvalorizada y se prioriza la masculina, a la participación política plena y significativa, superando techos de cristal, barreras culturales, la violencia política de género y la subrepresentación en todos los niveles de gobierno, a la autonomía económica que les permita vivir sin dependencia y con dignidad, enfrentando la brecha salarial, la precariedad laboral, la discriminación en el empleo y la carga desproporcionada del trabajo de cuidados no remunerado, y a la libertad de vivir sin violencia, sin discriminación y sin miedo. En un mundo donde la violencia de género sigue siendo una pandemia global y donde los feminicidios son una realidad brutal y cotidiana. Incluso en sociedades avanzadas y democráticas, persisten la brecha salarial de género, la subrepresentación política en los puestos de poder, tanto en gobiernos como en empresas, en la ciencia, la tecnología y las artes, y las expectativas de género arraigadas que limitan el potencial de individuos, tanto hombres como mujeres, al encasillarlos en roles preestablecidos y estereotipados desde la infancia, impidiendo su plena realización. Sus argumentos sobre la razón universal como base de la dignidad humana y la educación como herramienta de liberación siguen siendo herramientas poderosas y pertinentes contra el sexismo, la discriminación y todas las formas de opresión que buscan limitar la capacidad humana y el desarrollo pleno de las personas. Su influencia se extendió y se ramificó de maneras diversas, inspirando a figuras posteriores que continuaron la lucha por la igualdad de género, demostrando que las ideas, una vez sembradas, pueden germinar a lo largo de las generaciones y en diferentes contextos. Olympe de Gouges, en la Francia revolucionaria, publicó su audaz Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, 1791, un eco directo y valiente de los principios de Condorcet y un desafío frontal a la Asamblea Nacional, por la cual fue, trágicamente, guillotinada durante el Terror, demostrando los peligros de desafiar el orden establecido y la hipocresía de la revolución. Más tarde, en el siglo XIX, en la Inglaterra victoriana, John Stuart Mill y Harriet Taylor Mill, en su influyente ensayo La sujeción de las mujeres, 1869, retomaron y expandieron muchos de los argumentos de Wollstonecraft sobre la educación, la igualdad en el matrimonio y la participación política, convirtiéndose en pilares fundamentales del movimiento sufragista, que luchó incansablemente por el derecho al voto femenino y por el reconocimiento de la mujer como sujeto político. Las sufragistas de finales del siglo XIX y principios del XX, al exigir el voto femenino y la plena ciudadanía, eran herederas directas de esta tradición ilustrada que clamaba por la extensión de la razón y los derechos a todas las personas, sin importar su sexo. Su legado se encuentra también en los movimientos por los derechos civiles y humanos del siglo XX y XXI que han luchado por la inclusión de todos los grupos marginados y por la deconstrucción de las categorías opresivas, desde los movimientos por la abolición de la esclavitud hasta las luchas por los derechos LGBTQI, el reconocimiento de las identidades no binarias y la justicia interseccional. La sombra larga de la exclusión femenina en la historia de los derechos humanos es una realidad histórica que no podemos ignorar ni blanquear. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, aunque universal en su formulación y un hito crucial en la historia de la humanidad, tardó siglos en incorporar plenamente la perspectiva de género, y aún hoy,
Su aplicación es desigual en un mundo donde millones de mujeres y niñas siguen siendo privadas de sus derechos fundamentales, enfrentando discriminación, violencia y falta de oportunidades. El trabajo de Wollstonecraft y Condorcet nos recuerda que la universalidad de los derechos no es un dado, no es algo que se nos da de forma natural o que se alcanza de una vez por todas, sino una conquista constante, un ideal por el que hay que luchar incansablemente y que debe ser ampliado y defendido para incluir a todos, sin excepción, en toda su diversidad y complejidad. Nos invitan a ser vigilantes ante cualquier forma de exclusión que se justifique en supuestas diferencias naturales, roles tradicionales, leyes divinas o cualquier otra forma de prejuicio que niegue la plena humanidad de un individuo o un grupo, y a seguir empujando los límites de la razón hacia una verdadera universalidad que no deje a nadie atrás, que reconozca la dignidad intrínseca de cada ser humano. Cierre. Hemos recorrido el pensamiento de dos voces extraordinarias, Mary Wollstonecraft y Condorcet, que desafiaron a su tiempo desde la razón, la coherencia lógica y la convicción inquebrantable en la igualdad. Ambos nos legaron un feminismo ilustrado que, aunque imperfecto y con sus propias limitaciones históricas, fue la semilla vital de un movimiento imparable que sigue creciendo y transformando el mundo, adaptándose a nuevos desafíos y complejidades. Nos mostraron que la verdadera ilustración, aquella que aspiraba a la libertad y la igualdad para todos, no podía ser selectiva, debía ser radicalmente inclusiva, abarcando a toda la humanidad en su diversidad. Y así, cerramos con una pregunta fundamental para nuestro propio tiempo, una pregunta que nos interpela directamente y nos invita a la reflexión crítica. ¿Es la Ilustración, con sus promesas de razón y universalidad, parte del problema de la exclusión histórica, al haber sido aplicada de forma parcial y sesgada y al haber justificado ciertas desigualdades? ¿O puede ser también la semilla de la solución feminista, la base sobre la que seguimos construyendo una sociedad verdaderamente igualitaria y justa para todos, expandiendo sus ideales a nuevas realidades y desafíos contemporáneos? La respuesta, quizás, reside en nuestra propia capacidad de seguir su ejemplo, cuestionar lo establecido, aplicar la razón de forma crítica y sin prejuicios, y luchar incansablemente por una universalidad que no deje a nadie atrás, que reconozca la dignidad de cada ser humano, en toda su complejidad y diferencia.